Hola a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Tenemos una noche especial, inauguramos una exposición que se titula Ayunkyai Kong, una fabulación basada en un mito Mije, que trae el espíritu del pueblo Mije esta noche, y tenemos la suerte de estar acompañado con el grupo entero que ha trabajado este proyecto. Estamos aquí esta noche que vamos a hablar con Mariana Bote, historiadora de arte y artista, comisaria, crítica también, que ha sido como la alma del proyecto, acompañado con Pablo Arredondo, el comisario de la exposición, y por supuesto los artistas que ha hecho un trabajo estupendo, Taka Fernández, Dr. Lacra y Brian Cross. Antes de pasar la palabra a Pablo y Mariana, solo quería comentar unas cositas de esta noche. Nos van a presentar el proyecto, proceso, acompañarnos al mito de Kondoy, y después abrimos las salas de exposición y a las 8 empezará a pinchar música dos de los artistas que forman parte de la exposición, Dr. Lacra y Brian Cross, también conocido como el DJ B+. Así que sin más, porque tenemos tiempo justito, paso la palabra a Pablo. Gracias. Gracias, Iwai. Bueno, gracias por estar aquí esta noche. Primero que nada, quiero agradecer al MACBA, a Elvira, y de manera personal a Mariana y al equipo que me acogió en este proceso tan hermoso de producción artística. Yo primero que nada les quiero dar como un contexto del proceso de producción. La pieza se produjo como parte de un festival internacional de arte contemporáneo en la ciudad de Oaxaca, en México, que originalmente estaba planeado para que sucediera en el 2020, pero por razones que todos conocemos, se pospuso y se pospuso y se pospuso hasta que se inauguró este año en septiembre. Y bueno, parte de ese proceso pues fue una serie de reuniones infinitas, de Zooms infinitos y de llamadas telefónicas súper enriquecedoras con Mariana. Y pues esta conversación quizás va a ser como una recreación de alguna de esas conversaciones, ¿no? En este proceso de acercamiento a el mito de Kondoy, a la cultura Mije, la cultura Yuk, y a todas las implicaciones teóricas, políticas, sociales que la pieza tiene. En este contexto de pandemia y de Zooms y de estar encerrados, me parece que uno de los elementos básicos de la pieza, que es la inversión cósmica, el poner de cabeza al mundo, el radicalmente cambiar el mundo, se volvió muchísimo más evidentemente necesario, ¿no? Y aunque esto es algo que los pueblos originarios de las Américas tienen conciencia de esa necesidad desde hace 500 años, quizás para nosotros en esta contemporaneidad globalizada, pues la pandemia lo hizo más evidente. Bueno, en primera instancia, lo que también me gustaría decir es que Mariana ha trabajado estos temas del indigenismo, el proceso de la relación del indigenismo con la modernidad y pues de la construcción de la modernidad desde el otro indígena por más de 30 años, ¿no? Y también les quiero recomendar que lean su libro Zonas de Disturbio, que pues es como un clásico de la historiografía y la teoría crítica mexicana y el poscolonialismo mexicano. Y varios elementos de la pieza están contenidos en ese libro. En primera instancia, bueno, a continuación
Me gustaría decir que la pieza está conformada por varios elementos, sin embargo es una sola pieza, ¿no? Y estuvo conceptualizada para un espacio específico en la ciudad de Oaxaca, que es el segundo patio de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que ocupa un convento carmelita del siglo XVIII y pues es un cuadrángulo colonial de, o sea, de arcadas, que es como pues el modelo básico de un convento colonial mexicano. Y entonces, siguiendo esta noción de la inversión, la idea original o la idea era, sigue siendo, convertir este espacio colonial y convertir este espacio en un portal para el regreso de Condoy, ¿no? En este sentido, quizás sea importante explicar que Condoy es la divinidad patronal del pueblo mije y que existe, igual que el idioma mije, existe en una diversidad de versiones, ¿no? Cada pueblo, cada comunidad mije tiene su variedad dialectal y al mismo tiempo en el proceso en el cual codificaron ellos mismos su idioma en el alfabeto latino, lo codificaron de maneras distintas. Entonces hay muchas maneras distintas de escribir el mije y hay muchas maneras distintas de decir el mije, ¿no? De hablar el mije. Y de la misma manera hay muchas versiones de Condoy. También hay muchas versiones de Condoy en el tiempo. En esta investigación, que es como el inicio del proceso de producción, nos acercamos a una bibliografía muy extensa y pues que tiene un largo aliento, ¿no? Hay desde documentos del siglo XIX hasta publicaciones de 2020, 2018. En alguna de estas publicaciones, lo que es interesante es que una de las primeras rebeliones indígenas en México, que es a finales del siglo XVI, la figura de Condoy es una de las figuras que unifican el movimiento de rebelión, que además es una rebelión en contra de la corrupción que ya estaba imbuida, incrustada en el sistema administrativo colonial muy temprano, ¿no? Entonces, Condoy no solo unifica a todos los pueblos Ayuk en esta rebelión contra los líderes medios de la administración colonial, sino que convoca a otras comunidades indígenas aledañas, sobre todo a los zapotecos, que son como sus grandes vecinos y con quienes tienen más interacción y relación, pero también con otras poblaciones cercanas, ¿no? Y es uno de los primeros ejemplos de panindianismo, y todo esto es gracias, o en parte gracias a la figura de Condoy, ¿no? Esos documentos también los conocimos, sobre todo Mariana se acercó a ellos, y ya ahí ya se prefigura, o ya existe es la primera documentación occidental de esta figura. Y entonces, desde esos momentos hasta ahora, hasta las últimas versiones que son un Condoy de la Revolución Mexicana o un Condoy más contemporáneo o un Condoy del hip hop, que es parte de la pieza, ha continuado teniendo los mismos elementos, ¿no? De una figura subterránea, primordial, primigenia, telúrica, y que está inmanente en el territorio mije, ¿no? En el mito de Condoy es muy interesante que hay una parte cartográfica, y en la pieza se rescata eso en el archivo, en el cual Condoy va marcando los distintos puntos de poder mije, y también los distintos accidentes geográficos y de paisaje que constituyen el territorio mije, ¿no? Y de esa manera ocupa todo el territorio mije, y el territorio mije es Condoy. De una manera inmanente, Condoy está ahí. Pero bueno, la primera pregunta que le quisiera hacer a Mariana es,
que nos contaras un poco sobre tu proceso desde el principio de tu investigación sobre el indigenismo, y como la génesis y como la historia del indigenismo en los distintos procesos políticos y artísticos en Latinoamérica. Gracias, Pablo. Es un poco esta pieza que esperamos y creo que tiene, digamos, la suerte o la ventaja de en realidad ser bastante directa, es decir, funciona a un nivel que es bastante claro porque en realidad corresponde a la recreación de lo que sería la versión cuento de hadas del mito. Pero el mito sí está relacionado con un fenómeno, vamos a llamarlo un fenómeno, muy importante en las Américas que va desde el norte de los pueblos de Estados Unidos hasta el sur, donde inevitablemente la organización de la resistencia indígena y los movimientos políticos indígenas se construyen alrededor de estas figuras que tienen una potencia mesiánica. Hay una serie de articulaciones que son muy importantes con el Inca Rey, con el regreso del rey Cuauhtémoc, con Jerónimo, con Condoy. Es una especie de, lo podemos llamar una suerte y sería muy mala manera de llamarlo, pero digamos lo podemos entender como una especie de teología política, donde el hombre Dios, la deidad tutelar, el último de la resistencia que sufre la violencia y la destrucción absoluta que es la llegada de los europeos, se vuelve una especie de figura redentora que regresa. Entonces, yo trabajé mucho este problema de estos mesianismos porque en mi acompañamiento de la lucha de los pueblos chiapanecos con los zapatistas, me di cuenta que la resistencia indígena estaba organizada alrededor de una forma de poder que tenía que ver con la idea de que era inevitable que el mundo iba a ser restituido y que la lucha que ellos representaban correspondía a una forma de temporalidad donde en el ciclo de, digamos, la espiral del tiempo indígena, que es completamente distinto a nosotros, como se mueve, no es un círculo, cambia, aquello que fue regresará. Entonces, estos movimientos que podemos llamar mesiánicos, pero que al mismo tiempo son en realidad profundamente seculares, en el sentido de que corresponden a una eminencia histórica, sentido de lo inminente en la historia, conforman una especie de espacio donde las astillas del tiempo y los fragmentos del tiempo se organizan y dan la seguridad, la potencia. En cierto sentido es una pregunta que la antropología mexicana se hacía, que era cómo íbamos a los pueblos originarios y pese a la destrucción, pese al saqueo, pese a la muerte, pese a la violencia, o sea, la convicción de sus movimientos políticos correspondía a estas figuras. Entonces estaba yo investigando esto, ¿no? Hice mi trabajo de doctorado y todo mi trabajo dedicado a esto y estaba tratando de hacer una especie de compilación. Otra manera de llamarlos es los reyes subterráneos, ¿no? Que López Austin, uno de los grandes etnohistoriadores en México, los llama los reyes subterráneos, que fundamentalmente a la llegada de los europeos se van al monte, se encierran bajo la tierra y están ahí con sus estructuras de soberanía, su cultura, esperando, digamos, al fin de este mundo y regresan. Entonces, en esta investigación, porque son muchos y tienen muchos nombres, nos encontramos, gracias a Pablo, la figura de Condoy, que tiene muchas particulares y singularidades dentro de esta constelación, de ser particularmente potente y de guardar realmente momentos muy arcaicos y primordiales y al mismo tiempo tener esta como capacidad de como canibalizar la historia. Es decir, Condoy
vive. Nunca, muchos de estas figuras mueren y regresan, y entonces podemos entender una especie de cristología que está ahí, pero en el caso de Condoy simplemente nunca ha hecho más que vivir y vencer a todos aquellos que han tratado de invadir al pueblo Ayuk. Y la primera mención es en las cartas de relaciones de Cortés, donde habla de que ha conquistado, le dice al rey, he conquistado a todos los pueblos, pero ahí donde están los mijes, cuando nos acercamos cayeron truenos y piedras, y fue una cosa horrorosa y no quedó ni uno solo de nosotros, ¿no? Entonces, el pueblo Ayuk tiene la particularidad de que es el pueblo nunca conquistado. Pero esta historia es la pelea de que Condoy vence a los aztecas y tiene que tener negociaciones con el momento de la Revolución Mexicana, y es ahora el emblema y el digamos, lo que yo llamo la mitopoeia, que organiza todo el movimiento súper importante de regeneración y revitalización de la cultura mije, que es una de las culturas que, porque están en la zona de refugio, están en las montañas más altas, conserva el uso del calendario ritual de la manera exacta, como ningún otro pueblo originario en México conserva. Su lengua es la que tiene la raíz zoque-olmeca, que es la más vieja, y hay en los mijes una especie de forma de ser contemporáneos que sí ha permitido la supervivencia de toda esta epistemología y toda esta diferencia. Entonces, todo esto estaba ahí atrás, pero yo sí quisiera decir para un poco cómo se lee la pieza o cómo se puede entrar a la pieza, es que a mí lo que más me importó fue la noción de que en su versión de cuento, de cómo se cuenta el cuento de Condoy, que cambia mucho, había un elemento que tenía que ver con una cosa que es muy importante en términos de cómo los cuentos de hadas, o los llamados cuentos de hadas, no tienen la característica de que son muy antiguos, pero también de que están en África, están en Euroasia, en Irán, es una forma de literatura que se ha estudiado mucho precisamente porque hay una especie de difusión de esta forma. Entonces, el cuento de Condoy me pareció que era un vehículo como muy importante para hacer ese puente, para entrar a lo que ya es esta más complicada organización de un sistema de resistencia, ¿no? Pero en realidad lo que hay arriba es la música, la literatura, el cuento, la figuración de Condoy en términos de cómo sobrevive en esta forma que definitivamente tiene que ver con el arte y la literatura y la música, y que en cierto sentido me parecía era la forma más poderosa de abordar esto, más que este tipo de discurso más académico, ¿sí? Y estudioso sobre. Hay una especie de lo que yo llamo la estética mije o el alto arte mije, sus mitos, su música, que está presente en la pieza y que es realmente lo que organiza la pieza. También creo que es muy importante decir que esta pieza es realmente los mijes son muy importantes en la formulación de su sistema político, que es una forma de comunalismo radical indígena, donde no hay ningún tipo de enajenación en términos de propiedad, en términos de una colectividad radical, donde la asamblea es realmente la que marca la autoridad. Las autoridades cambian cada año, la asamblea se reúne, y son una forma de comunalismo que en términos de lo que de todas las utopías revolucionarias occidentales, mantienen una cosa que sí es un ejemplo muy importante, y la idea es aquí que eso está conectado con el mito y cómo funciona el mito como un dispositivo de resistencia y de preservar estas formas indígenas y estas epistemologías, pero también estas formas de gobierno. Pero de manera interesante, en el proceso de hacer la pieza, se generó un colectivo donde yo le hablé a mis queridos amigos, camaradas artistas de 30 años, que sabía yo que todos tenían este tipo de dirección en términos de su trabajo, y con Taca, Lacra, Brian y otra gente muy importante, la actriz Eduarda Gurrola, el editor, se generó realmente
esa colectividad, esto lo dijo Lacra esta mañana y es muy importante, donde trabajamos como un colectivo, ¿no? Todo el mundo tenía las cosas muy asignadas, pero se cohesionó de manera que todas las capas de las capacidades que cada uno de nosotros tenemos pudieran juntarse. Y también, ya último, es que la colaboración también clave y más importante, la que nos permitió realmente acercarnos al mito, fue la colaboración con el CECAM, que es el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, que es un modelo desde finales de los 70s, creado por los artistas intelectuales mijes y los dirigentes mijes, que precisamente entendieron que hacer una escuela de música y de arte era la forma más seria de mantener la continuidad de su resistencia y la capacidad de darle, agenciar el poder de la cultura mije. Y ellos, a diferencia, por ejemplo, de los zapatistas, lo organizan como un sistema que tiene que ver con la transmisión de la música, la literatura y el arte. Entienden claramente que ese es el vehículo. Y la pieza se hizo en colaboración con ellos, la música de ellos, seguimos en el proceso de trabajar con ellos y ustedes podrán ver una documentación de la versión en Oaxaca donde ellos tocaron en vivo, la Orquesta Filarmónica del CECAM, con las proyecciones, ¿no? Y es este trabajo. Entonces, es un poco rápido, ¿no? De manera breve, tratar de explicar, pero quizás sería importante, yo creo que Brian y Taca y Lacra también nos hablaran del proceso de pintar, de la construcción del tótem, de todo el trabajo de cinematografía y documentación de la película. Porque tenemos, sí, es una pieza que tiene… Sí, bueno, ¿quién quiere hablar? A mí me parecería interesante que quizás Brian, que estuvo en el Mije con nosotros, cargando una cámara pesadísima, nos pudiera compartir como su experiencia de ese proceso y también en relación con las otras experiencias que él ha tenido de documentación, tanto musicológica como etnográfica o musical. Y Brian, could you please share with us like your experience in the mountains? Yeah, Brian, please. Thank you. It's very strange to be asked to speak after a lot of speech has happened that you didn't understand. Basically, the experience in the mountains was somehow extraordinary because when we first went to the mountains, the thing that struck me was that Mariana was seeing Kondoy everywhere. Look, the clouds, it's Kondoy. Look, the mountain, it's Kondoy. Look at the rocks. Look at the people. Look at the mural. And the problem for us was, well, how do you photograph everything? But actually, this is the key in the sense that… do you want to translate? Sí. Bueno, Brian está diciendo que lo primero que le saltó a la vista cuando subimos a la región Mije, hemos de decir que el Mije está dividido en 3 secciones, el Bajo Mije, el Mije Medio y el Mije Alto, y nosotros fuimos al Mije Alto, y ahí, y fuimos varias veces, ahí, Mariana y yo estábamos tras Kondoy, ¿no? Y lo veíamos por todas partes, y eso es lo que dice Brian, que lo veíamos por todas partes, que Mariana decía, la nube, la montaña, el mural. Kondoy está en todas partes y entonces él se enfrentó al problema de cómo retratas todo, cómo retratas la totalidad. And so, but actually, well, this is the problem somehow for a story like this that's so syncretic. It's not that the community is separate and is generating the story. It's not that the story is separate. It's the same thing. And this then provokes an interesting set of questions around what is appropriate to shoot, what isn't appropriate to shoot, when is appropriate to shoot. Of course, then there's the whole political issue of when we can shoot, when we can't shoot. We were arrested
But no, it's a really extraordinary. I never went to a place where the land, the experience of the land, the experience of the community, the way that all those things come together is in such a magical and interesting and interweaved way. So. Sí. Sí, Brian está diciendo que lo que es muy interesante del proceso, fue muy interesante el proceso de filmación y es muy interesante de los Mijes y del mito de Condoy, es que no es que la sociedad o el pueblo estén por un lado y el mito esté por el otro, y entonces pues haya como sino que todo está junto, ¿no? Todo es un sistema, todo está, o sea, el paisaje, la gente, el mito, la producción artística, todo es un gran sistema de significado, ¿no? Y en ese sentido también lo que dice Brian es que esta realidad genera una serie de preguntas y de cuestionamientos hacia nosotros mismos de qué es pertinente grabar, qué no es pertinente grabar, en qué momento. Y también hay otro nivel de esto, que es que nosotros, en particular Mariana y yo, fuimos con las autoridades a explicarles y a humildemente presentarnos y pedirles, por favor, que nos permitieran grabar, ¿no? Y fue un proceso muy largo de discusión y un proceso muy largo de, pues, conversación. De las autoridades. Fueron, yo creo que fácilmente 40 horas de conversación con las autoridades indígenas, donde los ayuk son muy especiales y hay, en la gran tradición del indigenismo mexicano y la fotografía indigenista mexicana, hay muy pocas imágenes sobre los mijes, porque los mijes nunca han sido conquistados y entienden perfectamente bien que la cámara es un aparato de colonización y que los antropólogos son agentes de una violencia colonizadora. Entonces ellos han generado su propia antropología y una relación muy contestataria y crítica precisamente a este sistema de representación. Entonces tuvo que haber una muy larga y continua, compleja colaboración donde logramos, pues yo diría que en cierto sentido tener la autorización, y no solo eso, sino que se dieron cuenta que la razón por la que estábamos ahí era porque creo que al final lo que se pensó es que Condoy quería que estuviéramos ahí, que había la necesidad que el mito viajara y que nuestra función era ser un puente, y que realmente era porque la profunda admiración, inspiración que era para nosotros, lo que ellos representan, era algo muy sincero. Entonces también esto es importante porque yo creo que es una pieza, todo el proceso artístico corresponde a algo que efectivamente es un poco raro en el arte contemporáneo, de que hay una especie de sinceridad real sobre la profunda emoción que nos produce la producción artística y la forma de vida y la organización política de los mijes. Y entonces eso terminó siendo, después de muchas cosas, porque en un momento dado, entonces los topiles que aparecen en la película divinos y están muy contentos. Ahora es como muy interesante porque de hecho estamos trabajando en que la siguiente versión de la película, que va a ser un largometraje, se va a trabajar ya con ellos en términos de que les encanta esta versión y ahora es la participación con la comunidad, terminar de construir la película. Entonces creo que este es un proceso que para nosotros siempre ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Nosotros estábamos ahí para aprender sobre Condoy y lo primero que dijimos es que no sabíamos nada y que veníamos a aprender y a conocer a Condoy, y nos fueron llevando y llevando hasta que eventualmente el trabajo es de colaboración con esta escuela tan importante que es el Centro Intelectual y Artístico y Político del Movimiento de Regeneración Mije, que es el SECAM, y que está en la sala. A mí me gustaría compartir con ustedes como un episodio de este proceso de asamblea y de este proceso con las autoridades en el cual estábamos, o sea,
los mijes tienen una capacidad como simbólica y una capacidad de crear símbolos, mitos, que tienen ya una estructura pues nacional, o sea, simbólica nacional, ¿no? Y entonces nosotros en la oficina del Palacio Municipal nos topábamos con los colores mijes, con el escudo mije. Y todas las comunidades mijes tienen altavoces porque la autoridad está siempre hablando, la autoridad está siempre dando anuncios, siempre hay una conexión con toda la gente. Y entonces todo el tiempo hay anuncios en Ayuk, en estos altavoces. Entonces estábamos ahí situados en este espacio que nominalmente es México, pero todo lo que nos enfrentábamos era otra cosa, ¿no? Era estar en otra parte. Y para mí, digo, yo en mi formación de antropólogo, pero para mí en mi blanquitud mexicana, pues en realidad pues siempre es como, y aquí yo estaba en el otro lado, ¿no? Yo me sentía analizado y me sentía cuestionado y me sentía, o sea, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿tú qué? Tú no deberías de estar aquí. Y en ese momento es como también parte de la inversión que es necesaria, ¿no? O sea, que sí haya una inversión en la relación de poder y en la relación simbólica y en la relación de nosotros mismos, ¿no? O sea, esta inversión cósmica de la que habla la pieza, en realidad se genera todo el tiempo y ellos lo están generando todo el tiempo a través de los símbolos, a través de sus formas de gobierno, a través de sus formas de organización. Y es muy poderoso y muy, pues sí, como... Y esta inversión cósmica de la que hablamos, quizás para que se entienda, es que todos estos movimientos mesiánicos indígenas siempre dicen que es el regreso, ¿no? El mundo se da la vuelta y los europeos dejarán de existir. O sea, es como el momento en que la cultura europea desaparece y regresa. Entonces, por eso es esta figura de la inversión cósmica y de que Condoy es el que invierte el mundo, ¿no? Ese es precisamente de lo que se trata el mito, pero es que lo decimos mucho y quizás no sea tan claro, sí. Pero claramente la figuración, y es una figuración que es muy importante con el Inca Rey y el regreso del Inca en Perú, y que es muy importante con los huesos mágicos de Ixcateopan, que son los huesos de la soberanía de Cuauhtémoc. Hay una serie de momentos de este archivo mesiánico, para llamarle de alguna manera, ¿no?, que además en términos de la construcción del Estado-Nación mexicano o el Estado-Nación peruano son ese lugar del disturbio dentro del proceso de constitución de la soberanía, de las soberanías modernas como las entendemos. Entonces, yo llevo muchos años que creo que en esa excavación hay algo que es importante, ¿no? Y efectivamente es el país de los mijes, o sea, estás en el país de los… Nunca han sido conquistados, es el país de los mijes. Y además son el único grupo étnico en México que tiene una unidad absoluta entre el municipio, Ayuk, mije, y la etnia. En México las comunidades indígenas están mezcladas, ¿sí? Y sería muy difícil generar una noción de la nación, pero ellos sí tienen un territorio que es puramente Ayuk y que está gobernado nada más por sus formas de gobierno. Sí, dentro del mito también hay varios ejemplos de este tipo de inversión, ¿no? O sea, hay un momento en el cual Condoy le da a los oaxaqueños oro y cuando se va, ese oro es carbón. Y a los zapotecos que los mijes dicen que les roba todo el tiempo, él va y les roba a los zapotecos, ¿no? Entonces, él hace todo, lo voltea, ¿no? Todo es al revés, todo es, o sea, como debería de ser, como, o sea, restituyendo. Pero bueno, ahora quizás es tiempo de que Taca y Lacra nos compartan un poco del proceso de, bueno, de lo que podríamos llamar la ilustración del mito, pero que involucra toda una serie de cosas que van muchísimo más allá de eso. Sí, bueno, en un principio pues fue que Mariano nos convocó, nos planteó la idea de trabajar
pues sobre el mito de Condoy, que teníamos seguramente Jerónimo y yo como noción de que existía el mito, la cultura mije, etcétera, pero nunca habíamos profundizado realmente en lo que era la historia, ¿no?, de Condoy. Y fue muy interesante y también fue como una manera muy entusiasta de aproximarnos a eso, porque nos juntamos y nos conocemos hace muchísimos años, somos amigos, etcétera, pero eso como que nos juntó a todos y para que cada uno hiciera pues la labor que mejor sabe hacer, ¿no?, etcétera. Y entonces, pues sí, fue una investigación desde el principio, desde leer el mito, desde juntarnos, ir desglosando todo, desmenuzando el mito de cómo se iban a hacer las imágenes, ¿no?, cuántos paneles o cuántos pendones iban a hacer, porque todo tenía una carga simbólica, ¿no?, también. Y pues sí, el hecho de estarnos juntando y también la construcción, digamos, narrativa visual, no fue una cuestión sencilla. Fue, pues sí, mucho trabajo de estar, porque también la cuestión era que se entendiera visualmente el mito, ¿no? Y pues fue algo muy bonito también. ¿Tú podrías hablarnos un poco más de cómo el paisaje y cómo cómo se representa el paisaje y cómo, qué contiene el paisaje en Condoy? En realidad, bueno, Condoy, en el mito, él es la montaña. Y tú alguna vez me comentaste que a diferencia de la mayoría de los mitos mesoamericanos, que la tierra es una entidad femenina, digamos. En este caso es al revés, Condoy es la montaña, ¿no? Y su hermana, que es una serpiente, son las nubes, es el cielo, como que ahí se invierte también, ¿no?, esa noción. Sí, bueno, en relación con lo que dice de que todo tiene una carga simbólica, son 20 pendones, porque son 20 cumbres del Zempoaltépetl, que es la montaña donde reside Condoy. Y el tótem tiene 5 metros, porque 5 es el número de los 5 rumbos del cosmos y la quinta era en la que vivimos los hombres. Y también hay una noción de dualidad, y por eso hay 2 pantallas, porque todo en ese mundo es dual. Y por ser dual es en oposición, digamos. Entonces, Lacra, ¿qué nos quisieras comentar? Pues bueno, ya dijeron casi todo. Pues creo que una cosa muy interesante fue como tratar de encontrar un estilo, como que siempre estábamos bajo la mirada y un poco como temerosos a qué iban a decir el pueblo ayuk de lo que nosotros hiciéramos, ¿no? Estamos tomando como toda su historia, toda su simbología, y nosotros somos los responsables de ilustrarla, entonces es una presión horrible, o sea, fue así como muy difícil eso. Y bueno, creo que una de las conversaciones que tuvimos con mi madre fue como bastante liberadora, que nos dijo: hagan lo que quieran, nunca van a poder complacer a todos, ¿no? Siempre va a haber una sección que no va a estar de acuerdo, siempre va a haber una parte que se le va a hacer horrible y una parte que se le va a hacer maravillosa. Entonces, pues sí, fue un proceso bien difícil como decidir en qué estilo o con qué colores o cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Creo que eso fue una parte muy difícil y creo que al final salió algo como súper interesante. Y lo más interesante fue que a ellos les encantó, ¿no? Y que incluso nos invitaron a pintar un mural y el tótem se va a quedar en el SECAM y todo eso, pues es así como le atinamos, ¿no? Qué bueno que les gustó, hubiera sido terrible que lo odiaran. Entonces creo que eso es muy importante. Y nada más una cosa es que la madre de Jerónimo es una de las grandes especialistas de literaturas indígenas
y las compilaciones más completas y tempranas del mito de Condoy, ella las viene haciendo desde los 70s y en los 80s ya es la primera publicación. Sus libros están en la vitrina y lo que ustedes oyen en términos del mito es la compilación específica de Elisa Ramírez, que para mí es muy importante porque en lugar de… Elisa es dentro de la gente que ha dedicado su vida a los indianismos, alguien que entiende que no es la tradición oral de los pueblos orales, sino entiende que es literatura. Ella tiene la sensibilidad de reescribir y de hacer las compilaciones y organizarlas con un… Creo que ha sido muy importante ella como quizás una generación más atrás. Ahora hay muy importantes literaturas indígenas jóvenes, pero ella hizo un trabajo muy importante de precisamente pasar de la noción de la oralidad, ¿no?, y los cuentos, ¿no?, el profundo cuestionamiento que habría sobre si estas gentes tenían formas literarias, y ella ha sido una de las personas que ha destilado de la manera más erudita, cuidadosa y de investigación de 40 años, ¿no?, todas estas literaturas indígenas. Entonces, yo creo que es muy importante lo que dice Lacra, fuimos extremadamente cuidadosos en todo lo que hicimos, en consultar, en hablar, en realmente estar ahí, y en cierto sentido para nosotros Condoy es una inspiración, el pueblo Ayuca es una inspiración. Esta es una pieza que es una ofrenda donde damos la admiración que tenemos por la alta cultura de nuestros pueblos originarios y permitimos ese momento de colaboración con ellos que fundamentalmente nos enriquece a nosotros, aunque ellos están muy contentos, sí, están muy felices. Y cuando tocaron, y hay la idea de que la filarmónica es extraordinaria, entonces una de las formas es que aquí no lo hemos logrado, es que la película se proyecta y está el arte y ellos tocan en vivo la música de la película, porque toda la música de la película son ellos. Entonces, de alguna manera, sí, esta colaboración súper privilegiada, ¿no?, que fue mucho trabajo y subimos las montañas, si la montaña es de 3.000, ¿qué? 3.200 metros sobre el unas nivel cámaras del muy mar. grandes y cosas así, estuvimos con ellos, las asambleas, pero estamos muy contentos y por lo tanto muy felices de que estén aquí para compartir con ustedes. Sí, yo me gustaría también como rescatar que en el proceso parecía como que había como coincidencias, ¿no? Y parecía como que, ay, qué suerte, ay, no sé qué. Y en este proceso de ver a Condoy en donde está y de identificarlo y de reconocerlo, también hubo, o sea, me parece que cada vez más, y como que la cúspide de eso fue la cúspide del Zempoal, cada vez más como una cosa de, no son coincidencias, o sea, estas cosas, o sea, sí estamos ante una fuerza que Una entidad, sí, es que un es más ente. que nosotros y que está ahí y que nos ha convocado. Y creo que también en ese sentido, con los mijes con los que estuvimos, ellos reconocieron que tenían algo en común con nosotros en el haber sido seducidos por Condoy. O sea, como que reconocieron que nosotros también entendíamos a Condoy. O había un llamado, sí. Sí, o sea, también éramos parte de… Y fue en ese momento en el cual ellos decían como, pues sí, o sea… Bueno, es lo que pasó es que fundamentalmente en todo el proceso de hablar y tener la autorización, porque es el mito del pueblo mije, ¿no? Y era trabajar esa autorización. Una de las cosas que hicimos es ir y hacer el ritual. Condoy vive y está arriba de la montaña, entonces hicimos una ofrenda ritual donde también le pedimos autorización a Condoy para contar su cuento. Y en ese momento todas las formas de sincronía con nuestros compañeros mijes se dieron, porque de hecho hubo un encuentro muy importante arriba con ellos. Y entonces fue donde de alguna manera, lo cual creo que es interesante, porque cuando uno hace antropología nunca tenemos esta distancia, sino si esto es lo que es entender y empezar a ser iniciados dentro del universo
y las figuras y los rituales y esta como sagrado secular inmanente de las formas de las formas sagradas de los pueblos originarios. Yo siempre he hecho este trabajo, ¿no?, pensando que uno tiene que estar y participar y ser. Entonces, cuando entramos a la participación del sistema, fue cuando de alguna manera el sistema empezó a abrirse para. Y yo creo que tiene que ver con el puente, ¿no? La idea es que creo que Condoy quería salir a pasear y escogió venir a Barcelona, por ejemplo. Por muchas razones, que creo que hay una coincidencia real, de que hace sentido que, ¿no? Creo que hay algo ahí. Yo sí soy nieta del exilio catalán de la República y para mí esto es muy natural en términos de entender esta noción de lo indígena y de la resistencia y el lenguaje y la cultura y la música y el arte y la identidad y la noción de la diferencia como un espacio muy importante de resistencia. Entonces creo que Condoy quería venir a Cataluña, sí. Sí, quizás en este punto nos podrías hablar un poco de No más. tu libro, el libro que está ahí arriba. Hay un libro ahí muy interesante que heredé de mi abuela, que era poeta, y que se publicó en el Orfeó Català y era uno de los colegas. Ella era escritora, siempre nada más escribía en catalán, y es un libro que se llama Las glorias de Cataluña y el México primitivo, que es un libro muy viejo que hace un argumento precisamente de este tipo, habla de todas las formas de desarrollo de la cultura catalana y su independencia y su proceso político diferente y sus nociones democráticas, racionales desde el principio, y luego platica la historia de los grandes pueblos originarios y sus procesos de desarrollo, de democracia, de racionalidad, y claro, hace un argumento de eso en comparación con digamos, el oscurantismo colonial que ha oprimido a los mijes y a los catalanes. Es un libro que es de alguna manera, ahí está en sala, lo trajimos pensando que esto pues es una herencia de mi yaya y que de alguna manera dio toda la vuelta y a través de la montaña del Zempoaltépetl regresó a Barcelona. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Nadie. No, porque a lo mejor lo más importante. Sí. ¿Actualmente vives en México o vives en Barcelona? No, ¿Estás a caballo? No, de hecho esto de los exilios políticos se pone complicado porque eventualmente emigré a California, soy profesor en la Universidad de California, soy profesor investigador a cargo de Latinoamérica en términos de contemporáneo moderno, y es de alguna manera, ¿no?, este tipo de inquietudes como artista. En un momento dado en los 90s en México estaban proscritos porque era el momento de gran neoliberalización, y entonces todo el arte que se promovió era un arte que lo último que quería es la aparición de lo que llamamos la reindigenización del imaginario o el regreso a las vanguardias tempranas indigenistas, y todo eso era, ¿no?, porque mi madre se dedicó al problema de la tierra, a la reforma agraria. Yo desde muy niña estuve siempre en las asambleas campesinas indígenas con los ejidatarios, porque mi madre era especialista en la cuestión agraria y una dirigente política de eso, de los derechos campesinos, y creo que eso nos ayudó mucho porque las asambleas con la comunidad, yo había crecido en esas asambleas toda mi vida, entonces en un momento dado esto se vuelve algo que realmente generó una tensión política con el discurso dominante del arte mexicano y la gente que ha tenido el poder y construyó la exportación del arte mexicano durante el momento neoliberal a partir de Salinas de Gortari, y claro, con los chicanos, con
compañero Brian Cross. En California, curiosamente, encontramos, y fue donde hice, ¿no? Y ahí es en realidad, yo estoy exiliado ahora en California, pero vamos y venimos, pero yo creo que en realidad es un exilio político, porque tiene que ver, pero ahorita es un momento en México que hay un cambio, y también en el arte creo que la vuelta de la tortilla, si le llamamos, entonces todo este momento súper cínico, neoliberal, completamente blanqueado del arte de los 90s mexicanos. Nosotros siempre hemos hecho esto, ¿no? Y de hecho soy parte del grupo que generó el arte de los 90s, todos somos aquí, ¿no? Pero hay un momento donde esto se ha vuelto muy importante y entonces creo que hay este espacio para que un lugar como este museo y el espacio del arte contemporáneo pueda permitir pues sí, esta disrupción, ¿no? De esta otra epistemología, pero sí, no estamos en California. Como parte de esa disrupción también deberíamos de hablar de la intervención en los muros del museo. Sí. Ahora, sí. ¿Quién quiere hablar de eso? Han pintado los muros del museo, los pintores. Se la pasaron pinte y pinte. ¿La cara? Sí, a ver, micrófono. Pues bueno, la idea de pintar en los muros es un poco como sacar todos los animales de sus jaulas, de los lienzos, de los pendones estos, y sacarlos a pasear por el museo. Entonces, esa era como la idea, y también que se viera un poco desde fuera para invitar a la gente que está afuera y no tener esta división de cristal tan, pues sí, tan divisoria. Y también era importante como tener un carácter efímero, algo que solo va a estar por una temporada muy corta y cuando acabe la exposición pues va a desaparecer para siempre, ¿no? Entonces eso también era como una parte de la idea de pintar en el muro. Y pues no sé, los colores que usamos son muy parecidos o iguales a los de los lienzos para que realmente parezca que son fragmentos que se escaparon, que salieron. Sí, como un desbordamiento de la pieza, ¿no? Y es como un pasaje que te lleva a lo que es el espacio, que está organizado un poco como una máquina barroca, ¿no? Es Mije y es Condoy, pero sí es en muchos sentidos esto que Grusinski y López Austin es la máquina barroca de las imágenes en el sentido de la construcción indígena de las formas barrocas que son, yo creo, muy importantes en el desarrollo de la plástica en México y en general en Latinoamérica. Entonces es un poco una pieza que va a contrapelo de mucho de los repertorios que han estado una y otra vez repetidos en el discurso del arte contemporáneo. Sí es una pieza narrativa, es figurativa, recupera todos los discursos pictóricos del indigenismo en Latinoamérica desde el siglo XIX, figuras como Francisco Lazo y la aparición de los indigenismos en los salones del siglo XIX, en particular en Perú y en México, son muy importantes, y hacemos como una genealogía que va de eso a Covarrubias, a Rivera y a la elaboración, pero el tótem, que está tallado en madera por Víctor Minjúa, que es un extraordinario artista contemporáneo mixteco, es muy interesante porque yo como historiadora del arte lo veo y claramente veo cómo él ha destilado precisamente esas formas de la vanguardia modernista, indigenista, y es como una de las mejores rendiciones de todo la forma que Covarrubias y Diego Rivera han formado, pero esto ya es ahora precisamente el repertorio. Entonces, si hay una revisión casi, bueno, en realidad bastante académica, de una reactivación del archivo histórico de 200 años del problema de representación de lo indígena dentro de lo que es la plástica de la modernidad, ¿no? Lo hemos trabajado bastante, eso he hecho, mi trabajo de investigadora es eso, estuve por toda Latinoamérica viendo los museos y las colecciones, estos salones, ¿no? Y creemos que es muy importante porque creemos que venían de una especie de
de pintura postrevolucionaria francesa. En Delacroix aparecen claramente, que son los primeros cuadros, y claro, están llenos de los tropos orientalistas al principio. Es una especie de orientalismo indigenista, 1800. Para la mitad del siglo en Perú esto es invertido y el indígena literalmente se para y toma el centro de la representación de la modernidad. Y ese proceso que culmina en los grandes murales de Rivera y Frida Kahlo y que se vuelve propiamente la vanguardia latinoamericana y que también se va a la abstracción y va y regresa y que es incluso importante con muchas formas de arte conceptual y experimental en los 60, Juan Downey. Podemos pensar este regreso de lo indígena como la piedra de toque que siempre permite destruir la estética y generarla otra vez, ¿no? Es esta piedra de toque de la supervivencia de las formas indígenas en la modernidad. Y entonces ese proceso, los estandartes pintados de veras sí destilan todo ese archivo de pintura indigenista, porque creemos que ha sido suprimido constantemente, que siempre tiene una supresión, como noción de modernidad o vanguardia, donde la figura de lo indígena es precisamente lo que está al centro, como el problema de representación más importante de las Américas, ¿no? En el proceso de decolonización. Entonces, todo eso está informando la pieza, pero la pieza no es así, es la música y el cuento y el paisaje, es una pieza que no echa mucho discurso, ¿no? Es realmente... Está en la pintura, en la materialidad, usamos cámara de 16, una Bolex, una Super 8, también hay mucha materialidad en términos, una cámara digital con lentes de cine. O sea, para nosotros es muy importante el regreso a la materialidad y en cierto sentido que ha habido una distinción, y esto quizás es lo último que sí es importante. La estructura colonial ha dicho que los indígenas hacen artesanía y los europeos hacen arte. Y entonces nuestra pieza es bastante maldita para el discurso del arte moderno y contemporáneo mexicano, porque precisamente para nosotros esa distinción es una estructura colonial y nos importa muchísimo que se entienda que las culturas originarias en México son los productores de la alta cultura mexicana. Entonces sí hay esta noción de que esta es la alta cultura, ¿no? Y en eso nosotros nada más estamos ahí en cierta manera haciendo una especie de registro, documentando a los mijes, aunque no lo hicimos de manera documental, sino de manera poética, pero es ese registro, es el registro de acompañarlos y de, en cierto sentido, aumentar, ¿sí?, hacer crecer la máquina Mije, que es una máquina estética y es una máquina de resistencia y es una máquina política y sobre todo es la música. O sea, sí creo que es importante que la música está muy presente y lo extraordinaria que es la música que tocan los mijes. Bueno, los invitamos a pasar a El Portal, la zona de disturbio, en el segundo piso. Gracias.